es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Amén, hermanos. Mire, vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios aquí. Y vemos, hermanos, algo muy importante en este versículo, que el apóstol Pablo, amén, le aconseja a Timoteo. Número uno, tenemos que entender quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era quien llamó al Señor Jesús para constituirlo apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Se acercaban tiempos peligrosos, ahorita lo vamos a ver. Y lo que dice aquí, ¿verdad? En este versículo dice: ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Y de la doctrina. Estos, ¿verdad?, aspectos, el tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, es decir, de lo que hacemos, de la enseñanza bíblica, amén, es muy importante porque tiene, amén, una respuesta importantísima que requiere a la salvación. Fíjense bien, tiene que ver con nuestra propia salvación y con las demás personas. Vamos a ver, hermanos, el título de este mensaje se llama Persiste en guardar la doctrina. Persiste. Quiere decir la palabra persiste, quiere decir que va a haber momentos difíciles, que no vamos a tener deseos de seguir obedeciendo esta doctrina. Va a haber momentos de persecución, tal vez. Va a haber momentos de crítica, tal vez. Va a haber momentos en que no vamos a desear obedecer lo que dice el Señor en su palabra. Pero cuando entendamos el propósito, ¿por qué tenemos que persistir en guardar la doctrina de Jesucristo? Entonces, a través del esfuerzo, a través de la angustia, a través de la crítica, nos vamos a esforzar por estar haciendo lo que dice el Señor en su palabra. Entonces vamos a esforzarnos, amén, así como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, amén. Si usted analiza, ¿verdad?, le dice a Timoteo: mira, Timoteo, es importante que tú tienes, ¿verdad?, que alejarte de lo que los demás hombres practican, que no siga lo que los demás hacen. Le aconseja Pablo a Timoteo, amén. ¿Y quién era Timoteo? Era un ministro, era un pastor joven que el apóstol Pablo había dejado, amén, para que él pastorease donde el Señor lo había puesto. Aleluya. Y él, como joven, amén, era importante que entendiera el propósito de Dios, que supiese aconsejar la doctrina del Señor Jesús a los que el Señor había puesto a su cargo. Hoy en día, hermanos, es difícil escuchar mensajes de doctrina como dice la Biblia. Hoy en día vemos las iglesias que están llenas, amén, en ocasiones, pero la gente no entiende la doctrina, no conoce la doctrina del Señor Jesús, y mucho menos vive la doctrina del Señor Jesús. Pero vamos a entender a través de la Biblia por qué es importante persistir en la doctrina del Señor Jesús. ¿Qué vamos a obtener acá? ¿Por qué tengo que guardar la doctrina? ¿Por qué tengo que hacer lo que la Biblia dice? Vamos a entenderlo a través de la Biblia. Mire, en 1 Timoteo ahí mismo 4:1, el apóstol Pablo le empieza a aconsejar a Timoteo y le empieza a hacer una declaración profética y le dice: pero el Espíritu dice claramente, oiga bien, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga bien esto. Está previniendo el Espíritu Santo, amén, no solamente a Timoteo, nos está previniendo a la iglesia, nos está hablando a toda la iglesia, a todo aquel que quiera seguir la doctrina del Señor Jesús. Tiene que estar prevenida la persona para entender que en los postreros tiempos
muchas personas iban a apostatar. ¿Qué quiere decir apostatar? Retractarse, regresarse de lo que han creído. Le dijo al Señor: no, Señor, no permites que te acontezca eso. Pero no era Pedro el que estaba hablando, era el mismo Satanás usando la voz de Pedro. Y el Señor, ¿verdad? Como lo conocía todo, era el mismo Dios, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Oiga bien, y si usted analiza en ocasiones, el mismo hombre los trata de convencer y de decir, ¿verdad? Oh, no es así, oh, no es así. Pero por eso tenemos la Biblia, tenemos el manual de Dios para conocer sus estatutos, sus preceptos, para guiar nuestra vida y mejorar nuestra condición. Es el único propósito que Dios quiere del hombre. Así es. No es un castigo obedecer las palabras de Dios, es una bendición a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestros vecinos. Es una bendición. Es decir, cuando uno empieza a obedecer la doctrina del Señor Jesús, atrae la bendición de Dios a nuestras vidas. Oiga bien. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? En ese texto que leímos, le aconseja a Timoteo, ¿verdad? Le dice: mira, Timoteo, el problema no es en los demás. Cuando alguien se retracta de creer en la fe del Señor, el problema no son los demás, el problema es uno mismo. Y por eso le aconseja Pablo a Timoteo, le dice: mira, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, tú preocúpate porque haga las cosas conforme a la voluntad de Dios. Muchos se van a regresar, muchos no van a querer, muchos, ¿verdad?, se van a retractar de la fe, muchos van a negar al Señor en ocasiones. Pero le dijo: mira, tú cuídate a ti mismo. Hay ocasiones que andamos cuidando a los demás, a la hermana, cómo se conduce, cómo hace, cómo habla, pero nos olvidamos de nosotros mismos. El pacto que se hace, ¿verdad?, del hombre es con Dios, no es con el pastor, no es con una iglesia, no, es con Dios. Ese pacto nos conduce a la vida eterna. Y miren, Pablo, ¿verdad?, por el Espíritu Santo previene a Timoteo y a la iglesia y le dice: mira, ten cuidado de ti mismo y de lado. Persiste quiere decir cuando algo se toma y se lucha por no soltar lo que se ha tomado. Eso quiere decir la palabra persistir. Estar constante, cuidando, allí velando, limpiando, cultivando nuestra vida espiritual. Amén. Porque va a haber momentos difíciles, claro que va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos, amén, de tristeza, de dolor, claro que los va a haber. Amén. Pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el final. Esto es una promesa del Señor, que Él, cuando nos llama, no nos deja solos. Nos da su Espíritu Santo, que es poder. Amén. Es poder para resistir. Amén. Así como la palmera es un ejemplo que nos enseña cómo persistir en la angustia, en la tormenta, en la tempestad. Este árbol, amén, tiene unos aspectos importantes que nos tipifica a nosotros los hijos de Dios. Una de las cosas importantes de la palmera, oiga bien esto, hermano, su estructura, amén, está hecha, amén, a una capacidad increíble porque resiste la tempestad. Mire, la palmera por fuera está muy áspera, pero por dentro la palmera es muy suave, tiene un corazón muy precioso. La palmera, su estructura le permite, amén, moverse hacia la tempestad, pero no se quiebra. Aleluya. Oiga bien, quiere decir que el cristiano por fuera se podrá, ¿verdad?, ver en un aspecto aparente hacia el hombre no muy agradable, pero por dentro tiene la presencia de Dios.
Sí, Señor. que le hacen resistir la tempestad. Que aunque vengan vientos, tempestades, tal vez nos van a dañar, sí, tal vez nos van a querer quitar el gozo, pero no nos lo pueden quitar, porque ese gozo es interno. Amén. Y así como la palmera tiene la capacidad de resistir la tempestad, así nosotros tenemos esa capacidad. Podemos resistir al diablo, podemos resistir al mundo y podemos resistir nuestra propia carne. Aleluya. Oigan bien, son los tres enemigos más, amén, que se dejan ver cómo luchamos nosotros. El diablo, el mundo y el propio yo, nuestra propia carne. Y ahí es donde está el problema número uno, el propio yo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Preocúpate número uno por ti mismo. Tal vez alguien te va a odiar, te va a criticar, pero tú debes de persistir en la doctrina. Tal vez alguien te va a criticar, pero tú debes de cuidar que tú no correspondas con ese mismo mal. Oiga bien, porque el mayor problema está en nosotros mismos. Aleluya. Si alguien desmaya en el camino del Señor, en ocasiones nos quieren contagiar, amén. Si alguien está enfermo espiritualmente, en ocasiones nos quieren contaminar con esa enfermedad espiritual, amén. Pero tenemos que tener cuidado nosotros mismos, porque oigan bien, porque allí consiste la salvación Señor. de nosotros mismos. Y dice, y a los que te oyeren. Quiere decir que tenemos un poder de hacer un impacto en las demás personas, pero eso depende de cómo nosotros mismos nos estamos conduciendo. Así mismo vamos a hacer un impacto en los demás. El apóstol Pablo hacía impacto por donde él pasaba, hacía impacto por donde él iba. Lo criticaban, lo querían matar en muchas ocasiones, sufría, Señor. pero él hacía impacto por donde él iba a pasar. Aleluya. Lo que él hablaba impactaba a las personas. Es cierto, a muchos no les gustaban, hay que entender eso. Muchos no les va a gustar cómo habla uno la doctrina del Señor Jesús. Muchos van a decirte, eres un exagerado, pero oiga bien esto. Yo prefiero que me digan que soy un exagerado y no que en aquel día el Señor me diga, apartados de mí, Amén. hacedores de maldad. Sí, Señor, aleluya. ¿Qué prefiere usted? Ir tras la corriente del mundo que diga, no, ¿para qué tanto, hombre? No es necesario tanto lo que Dios dice. Él pide solamente el puro corazón. No, hombre, vive como quieras. No es cierto eso, hermanos. Bíblicamente, miren, vamos a ver en 2 Timoteo 2:15, algo muy importante. Oigan lo que dice aquí. Ahí mismo, 2 Timoteo 2:15 en adelante, oigan esto. Dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿De qué forma? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Oiga bien, ¿por qué razón? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá. Oiga bien esto, hermanos, pongan atención en estas palabras. Carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Oiga bien estos hombres, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Oiga bien esto, hermanos. Aleluya. Quiero que ponga atención bien en esto lo que le voy a explicar aquí. La palabra procura con diligencia, es decir, tienes que poner atención, pon mucho cuidado. Sí, Señor. Amén. De que en aquel día, amén, no vayas a ser reprobado. Señor, aleluya.
Porque se puede reprobar en el camino de Dios. Sí, Señor. Y el apóstol Pablo le sigue aconsejando a Timoteo, mira, tienes que procurar, o sea, esforzarte, de que en aquel día no vaya a ser en vano lo que hiciste. Alto. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, o sea, que realmente, ¿verdad?, cumpliste con lo que el Señor decía. Señor, amén. Y fíjense cómo pone el apóstol ejemplo, ¿verdad? Dice que usa bien la palabra de verdad, porque muchos usan la palabra de Dios, pero la tuercen, dice el apóstol, para su propia perdición. Así como estos hombres, miren, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Le aconseja, dice, tienes que evitar profanas y vanas palabrerías, o sea, hay genealogías, hay cosas, filosofías, hay palabras que a los hombres les gusta argumentar. Y eso empieza a trastornar la fe de algunos. Y estos dos hombres, óigame, número uno, no es que no conocían a Dios, conocían a Dios. Número dos, no es que se alejaron de la iglesia, oigan bien esto, sino que su mente entró un espíritu de confusión. ¿Y qué fue lo que empezaron a decir? Amén. Que la resurrección ya se había efectuado, ya había pasado. Por eso estos hombres, ¿verdad? Dice, se desviaron de la verdad, o sea, empezaron a introducir conceptos equivocados que no decía la palabra de Dios. Dice, y no solamente ellos, sino que dice, trastornan la fe de algunos. Ellos no estaban fuera de la iglesia, estaban dentro de la iglesia. Número dos, no se habían apartado, estaban todavía, pero entró ese espíritu de confusión. Santo Jesús, aleluya. Hay ocasiones que va a escuchar usted, hermanos y hermanas, que van a traer unos conceptos erróneos bíblicamente. ¿Y para qué la doctrina? Para prepararnos y identificar, amén, cuando esas doctrinas están entrando dentro de la iglesia. Aleluya. Fíjense, por eso, ¿verdad?, tenemos que persistir en seguirla guardando. Y cuando se está persistiendo en guardar la doctrina del Señor Jesús, amén, lo único que se está haciendo es agradando a Dios, no al hombre. Porque no es doctrina de hombre, es doctrina de Dios. Es enseñanza que el Señor trae, amén. Y miren lo que dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 3. Por eso el apóstol Pablo le sigue aconsejando a Timoteo. 2 Timoteo 3, 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿En qué consisten esos tiempos peligrosos? Mire bien. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, oiga bien, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Oiga bien esto, hermano. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero miren lo que le dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice, a estos evita. Es decir, hay que tener cuidado con este tipo de personas. Aunque tendrán, dice, apariencia de piedad, es decir, de devoción a Dios también. Oh, yo también soy cristiano. Oh, yo también voy a la iglesia. Sí, pero ¿qué dijo el Señor? Por sus frutos, ¿qué dijo? Los conocerán. No por lo que diga decir, cualquiera puede decir. ¿Verdad que el árbol usted simplemente, verdad, por el montón de hojas, amén, no puede decir, oh, este árbol es este tipo de árbol? No. ¿Cuál es la evidencia perfecta del árbol? Su fruto.
En otra palabra, su fruto no deja mentir. Su fruto identifica qué tipo de árbol es. Amén. Así nosotros los hijos de Dios, nuestro fruto nos identifica si somos o no somos de Dios. Aleluya. ¿Ve bien? Yo sé que esto es un bistec, pero hermanos, el bistec es bueno cuando uno lo sabe comer. Aleluya. Amén. En cambio la sopita maruchan, esa verdad, rapidito la cocinamos, pero no es nutritiva. Señor. No nos sirve de nada. Hay ocasiones que en las iglesias así se les acostumbra, y no estoy en contra de nadie, pero mi deber, como dice ahí mismo en Tito 2:1, dice, pero tú haga lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El Señor, si usted se fija, el Señor Jesús no le interesaba tanto la multitud de gente que lo seguía. El Señor lo seguía en multitudes. Pero el Señor en una ocasión les tuvo que decir, ¿saben que ustedes no me siguen por mis palabras o por querer hacer mi voluntad? Ustedes me siguen porque les doy de comer y vieron los milagros y están a gusto así, pues cualquiera, ¿verdad? Pero el Señor tuvo que decírselos, hermanos, porque el Señor no quiere gente emocionada solamente. Aleluya. El Señor tuvo que aclararles que a Él no se le sirve por emoción. Amén. Al Señor no se lo sirve en el montón solamente. ¿Amén? Dedíqueme. El Señor en su Aleluya. palabra es claro. Sí. En Mateo 7:21 Él también les tuvo que decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Señor, así es. Amén. Digo, sino el que haga la voluntad. Amén. Aleluya. Porque decir, cualquiera puede decir. Amén. Pero se trata de hacer la voluntad de Dios. Vivir su doctrina. Entonces el tema es persiste en guardar la doctrina. Tienes que persistir, hermano. Tenemos que persistir como iglesia. Que los de afuera vean, oh, este hermano se congrega allá. Que haya un impacto en los demás. Que vean que vivimos diferente. Que vean que hablamos diferente.